Hola, bienvenido a este video donde continuamos con el tema de los recortadores con un diodo. Tenemos aquí en este caso ahora la posición invertida a lo que hemos estado viendo en estos videos de esta lista de reproducción. Tenemos ahora una resistencia, el diodo intercambiados, la salida es en el ánodo del diodo y tenemos esta posición así, una senoidal aplicada de menos 10 a más 10 volts, transitorio de 2 milisegundos. Y bueno, es nada más, a esta configuración se le llama recortador en paralelo y vamos a ejecutar, hacer la simulación de este circuito para que veas, esta es la señal que tenemos y esta es la salida. La salida es una señal que llega a 0.7 volts y posteriormente desciende junto con lo que sería la entrada, desciende a, vamos primero a poner esta y luego ponemos esta otra para que la veas. Entonces, tenemos 0.7 volts y desciende hasta menos 10 volts. La razón, bueno, pues es que en ese momento, cuando es positivo, pues aquí conduce, el voltaje se fija en 0.7, esta resistencia está recibiendo el voltaje que se incrementa aquí y llega a tener pues hasta 9.3 volts. Todo ese voltaje lo tenemos aquí. Sin embargo, la salida no ve la caída de voltaje aquí, sino simplemente ve 0.7 volts. Todo este momento es el de la conducción del diodo. Posteriormente, el voltaje disminuye a 0.7 volts, el diodo no deja de conducir y por lo tanto, pues si no hay corriente, recuerda que la salida no está conectada, entonces no habría una caída de voltaje aquí y el potencial sería exactamente el de la fuente, por lo tanto tendría yo este nivel que aquí en la salida. Y bueno, eso es un recortador en paralelo. Ahora vamos a ver el tema de este mismo recortador, pero con una fuente de voltaje. Vamos a colocarle aquí una fuente de voltaje y le aplicamos un voltaje, por decir así, 5 volts. Tenemos 5 volts, entonces este, esta senoidal tiene 0 volts. En el instante de 0 volts, ¿qué potencial tenemos aquí aproximadamente? Bueno, ejecutamos primero la simulación y luego lo analizamos para que veas. Tenemos 5.7 aproximadamente. La razón, bueno, pues cuando tenemos aquí menos 5 volts y aquí, perdón, 5 volts con esta polaridad y aquí tenemos 0 volts, bueno, el diodo está en posición inversa. Tenemos un voltaje negativo aquí, voltaje positivo aquí y esto está referenciado a tierra. El diodo entonces no conduce y si no conduce en ese momento de niveles bajos, pues se ve el voltaje de la fuente que se ve reflejando aquí. ¿Qué pasa cuando llega a exceder los 5.7 volts? Bueno, pues si tengo aquí más de 5.7 volts y tengo aquí 5 volts y 0.7 volts en el mismo sentido, pues ya lo excede, empieza a circular corriente y ese voltaje es el que voy a checar aquí. Esto es durante la conducción del diodo y por lo tanto, pues el voltaje de salida se mantiene y la variación de voltaje, el resto del voltaje lo va a recibir esta resistencia. Cuando el voltaje disminuye al nivel de 5.7, bueno, pues nuevamente la polarización de la fuente hace que se polarice inversamente el diodo y no hay conducción de corriente, no hay caída de voltaje aquí y el voltaje de la senoidal nuevamente vuelve a aparecer en toda su forma. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí 10 volts? Bueno, la senoidal tiene que alcanzar 10.7 volts y eso pues no va a ser posible y por lo tanto vamos a ver completamente la senoidal. Hagamos la simulación y aquí está el resultado, ¿no? O sea, yo voy a ver exactamente la senoidal si tengo un voltaje muy alto. Ahora, ¿qué pasa con el caso de niveles negativos? Bueno, pues simplemente lo vamos a tener del otro lado, menos 5 volts. Hago la simulación. Menos 5 volts en esta polaridad significa que el potencial es positivo aquí y negativo acá. Cuando esto sea cero,
una caída de voltaje despreciable aquí indica una polarización directa del diodo y conducción. Y eso quiere decir que con niveles bajos de voltaje, este diodo está conduciendo debido a esta fuente de voltaje. Y bueno, pues al haber conducción, el voltaje prácticamente, la corriente circula nada más en esta malla. Recuerda, esto está abierto. Y tenemos entonces, pues tenemos aquí eh, 5 volts. Vamos a tratar de ver el voltaje este de 4.3. Aquí tenemos prácticamente el potencial así. Voy a poner un poquito aquí de texto. Aquí tendría 5 volts y aquí tendría 7, 0.7 volts. Si esa es la suma de aquí, sería menos 5 más 0.7 son 4.3 volts. De aquí a aquí. Y bueno, pues eso es lo que vamos a ver aquí. Está conduciendo el diodo y durante esa conducción pues no podemos ver la caída, toda esta diferencia de voltajes desde aquí en esta curva hasta acá, todo esto pues lo va a recibir esta resistencia. Y bueno, ¿qué pasa ahora cuando ya no puede conducir? Cuando ya no puede conducir es porque el voltaje ya se hizo más negativo de 4.3 y en ese momento este circuito aquí el potencial es más negativo que lo que me está polarizando directamente la fuente y por lo tanto pues deja de haber corriente aquí y el potencial prácticamente se refleja en la salida, que es un potencial ya muy negativo. Ahora, ¿qué pasa con menos 10 volts? Voy a ponerle aquí menos 10 volts y ejecutamos otra vez la simulación. Pues nada más alcanza a checar es 9.3 volts. Es un poquito diferente al caso positivo, pero la situación es exactamente la misma. El análisis es el mismo y bueno, te invito a que lo reflexiones con calma para que puedas entender lo que es este sujetador con una fuente en paralelo, con una fuente de voltaje de corriente directa. Bueno, esto fue el propósito del video, mostrarte cómo es esta configuración y cuál es el comportamiento para diferentes situaciones. Hasta luego.